A lo largo de nuestra historia, la narración de la humanidad nos ha colocado en el centro del universo, en la posición de ser la máxima creación divina y en la razón, es decir, en ser la única raza o especie capaz de dominarse a sí mismo y a sus pasiones. De hecho, todas estas creencias a lo largo de la humanidad fueron avaladas por la Iglesia, quien consideraba al ser humano como la máxima creación, de tal manera que incluso Dios dio fin a la creación cósmica una vez habiendo realizado la creación del hombre. Sin embargo, ¿te has preguntado qué pasaría si el narcisismo de la humanidad es destruido? Bueno, en realidad tú no eres rey. ¿Telonio? ¿Me decías? Pues bien, de hecho, todas estas creencias ya han sido rebatidas por grandes pensadores. Sin embargo, en la transición histórica de la humanidad, con todos sus intelectuales capaces de aportar a la humanidad grandes beneficios, podemos rescatar tres que exclusivamente se han calificado como aquellos pensadores que dieron un golpe único al ego de la humanidad. Estos tres intelectuales a los que me refiero son considerados bastante especiales porque sus aportes fueron más allá de la significación, es decir, cambiaron totalmente el paradigma de todo el mundo. Para entender estos tres golpes al ego de la humanidad, primero postulemos los tres conceptos centrales que movían al mundo antes de todo. Los tres conceptos a los que me refiero son el geocentrismo, que postulaba que la Tierra era el centro del universo, un universo que además era finito. El creacionismo, que postulaba que el ser humano era la máxima creación de Dios, una obra maestra, pues éste era hecho a su imagen y semejanza. Y el tercer concepto, la razón, facultad del ser humano, la cual le permitía dominarse a sí mismo y no ser víctima de sus pasiones. Pues bien, como seguramente alguna vez habrás escuchado, el ser humano creyó en sus inicios que era el centro del universo. La Tierra estaba nuclearmente posicionada y hacía que todos los astros y el resto de los planetas giraran a su alrededor. Esta creencia de hecho viene de Aristóteles y fue reforzada por Claudio Ptolomeo. Sin embargo, muchos años después aparecería el pensador que cambiaría esta visión y transformaría el paradigma de la humanidad para siempre. Es por ello que a este personaje se le considera como el primer hombre que dio el golpe al ego de la humanidad. Me refiero a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco nacido entre 1473 y 1543. Es considerado el padre de la astronomía moderna y uno de los grandes fundadores del Renacimiento. Recordemos que el gran aporte de Nicolás Copérnico fue haber derribado la teoría geocéntrica y postulado la teoría heliocéntrica. Esto es, la teoría que afirma que el centro del universo es el Sol y no así la Tierra, y que además los planetas giran alrededor de esta estrella. Desde luego, para esa época, considerar que la Tierra en sí no era el centro del universo y que el verdadero centro era el Sol fue un golpe terrible que la Iglesia no pudo soportar. Sin embargo, con el pasar de los años, esta teoría fue aceptada y fue cimiento para la ciencia moderna que Galileo Galilei, Kepler o Newton tomarían para desarrollar nuevas teorías, mismas que hoy dan fundamento a la ciencia que conocemos. Sin embargo, no bastando con demostrar que la Tierra y la humanidad son el centro del universo, la historia nos dio a un segundo pensador que daría el segundo golpe al ego de la humanidad. Este segundo golpe sería dado nada más y nada menos que por Charles Darwin. Charles Darwin, biólogo británico nacido entre 1809 y 1882, daría a la humanidad un gran aporte con su teoría de la evolución. Pues a pesar de la idea de considerar al ser humano como centro del universo ya había sido superada, aún se consideraba que el ser humano era la obra perfecta de un dios. Sin embargo, luego de un largo viaje por el Beagle, a través de tierras como América del Sur, Australia, África, Islas Atlánticas y muchos otros territorios, Charles Darwin llega a la conclusión de que en realidad no podemos ser una creación divina nacida de la perfección, sino que somos solo el resultado de un proceso evolutivo. Haciendo un profundo estudio sobre los animales y las condiciones climáticas, geológicas e incluso la historia,
Darwin concluye que en realidad el proceso de existencia se da por adaptación. Y el ser humano, al ser también de carne y hueso, atado a las condiciones naturales del planeta, no podía exceptuar esta regla. Es así como Darwin, en El origen de las especies, postula su teoría de la evolución, describiendo cómo es posible que el ser humano exista hoy por hoy, proviniendo de un eslabón que se familiariza con los monos. Pero quiero decirles a todas esas personas que están pensando así o que están diciendo así, que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. Pero ojo, no estamos diciendo que en la antigüedad existía una única especie de monos y que el ser humano haya derivado de esa raza de forma lineal. Más bien Darwin postula que existían muchas especies de monos y que la evolución es una gran ramificación, y entre esas ramas se encuentra el ser humano. Pues según el darwinismo, ha sido la adaptación la encargada de permitir que las especies sobrevivan y lleguen a estar entre nuestros días coexistiendo con nosotros, quienes también somos una especie que ha sobrevivido gracias a esta facultad. Hasta este punto, el geocentrismo y la consideración de ser la máxima creación de un dios habían sido rebatidas, pues ahora sabíamos que el ser humano y la Tierra no eran el centro del universo y que tampoco el humano provenía de una creación divina, sino que era simplemente el resultado de una evolución, y el ser humano entonces no es dueño del planeta, sino solo un miembro más. No obstante, con el Renacimiento y la modernidad, el ser humano seguía considerándose por lo menos facultado de razón y dueño de sí mismo. Sabía que con la razón y la ética era capaz de controlar sus impulsos. Es por ello que el tercer golpe al ego de la humanidad lo da Sigmund Freud. Sigmund Freud, médico austríaco nacido entre 1856 y 1939, afirmó que ni siquiera somos dueños de nosotros mismos. Como sabemos, a Sigmund Freud se le considera el padre del psicoanálisis, pues esta corriente intelectual demuestra que no somos dueños ni de nuestros propios pensamientos. Desde luego, podemos controlar muchas cosas a través de nuestro razonamiento. Sin embargo, es difícil decir que somos dueños de nosotros mismos, pues según Freud existe un inconsciente que tiene ideas oprimidas y que éstas pueden salir en cualquier momento sin que estemos alertas. El inconsciente es aquel espacio mental que resguarda aquellas ideas de las que no somos conscientes, sin embargo, están dentro de nosotros. Así, cuando pensamos en voz alta, nos confundimos de palabras, nos dicen no pienses en esto y lo primero que hacemos es pensar en eso, son ejemplos de estos síntomas, es decir, reflejos del inconsciente. También, según el psicoanálisis, algunos trastornos mentales tienen el origen en este inconsciente que ha sufrido daños en una infancia y que se ven reflejados en la adultez de las personas. Sigmund Freud también es relevante porque ha sido de los pocos intelectuales en lo largo de la historia que han tratado con tanta seriedad el tema de la sexualidad y ha relacionado este elemento con la psique. Un dato curioso sobre el inconsciente es el siguiente. Aunque Sigmund Freud es el considerado el padre del psicoanálisis por haber dado nombre a este elemento mental, cabe señalar que Gottfried Leibniz, un racionalista considerado uno de los fundadores del cálculo infinitesimal, ya hablaba de un pensamiento atrapado en nuestra mente de la que no somos conscientes, aunque Leibniz nunca le puso nombre. Pues según Leibniz, todas las personas somos mónadas, es decir, una especie de alma encerrada en sí misma, que ya contiene todos los conocimientos del mundo. Pero volviendo al tema, hasta el día de hoy, estos tres autores se han considerado los que han golpeado al ego de la humanidad de una forma tal que han transformado la visión del mundo y del ser humano para siempre. De hecho, entre 1888 y 1905 aparece en Estados Unidos un botánico intelectual llamado Edmund Sinnott. Por muchos años Sinnott dio cátedra en la Universidad de Harvard y fue autor de muchos artículos y libros. Lo interesante de Sinnott es que como biólogo sí tenía mucho rigor en el estudio del organicismo y el determinismo de nuestro cuerpo, pero agregó esta condición histórica y psicológica que había sido heredada desde los tiempos freudianos. Es entonces como Edmund Sinnott parece hacer una hibridación entre la biología y la psicología con un toque de la filosofía de Hegel. Es así como una de sus obras más representativas, aunque también poco exploradas, es La biología del espíritu. Y bien, estos son considerados actualmente los tres golpes al ego de la humanidad. La pregunta sería, ¿podrá haber un cuarto golpe? ¿Cuál crees que sería? Si quieres puedes dejármelo en los comentarios.